No vuelvas a llamarme hija delante de esta gente. La voz de Lucía Llorente atravesó el salón principal del Hotel Imperial de Madrid con una claridad tan cruel que incluso el cuarteto de cuerda dejó de tocar. Más de 300 personas permanecieron inmóviles bajo las lámparas de cristal. Empresarios, periodistas, políticos, arquitectos y representantes de algunas de las familias más influyentes de la ciudad giraron la cabeza hacia el hombre que acababa de detenerse junto al escenario. Esteban Llorente sostenía entre las manos una pequeña caja de madera. Llevaba un traje oscuro que había conocido tiempos mejores. La chaqueta le quedaba un poco holgada sobre los hombros y el cuello de la camisa mostraba el desgaste de muchos lavados. Había intentado arreglar una de las mangas aquella misma tarde, cosiendo el botón con un hilo ligeramente más claro. Nadie lo habría notado en circunstancias normales. Pero aquella no era una noche normal. Lucía acababa de recibir el premio a la joven empresaria del año por haber convertido el estudio de arquitectura fundado por su madre en una compañía internacional. Vestida con un elegante traje blanco, permanecía frente al micrófono con el galardón entre las manos. A su lado se encontraban su madre, Mónica Vega, y Adrián Salcedo, el prometido de Lucía e hijo de uno de los principales inversores del estudio. Los fotógrafos seguían disparando sus cámaras. Al principio, muchos pensaron que la aparición de aquel hombre sencillo formaba parte de una sorpresa familiar. Algunos incluso sonrieron, esperando un abrazo emotivo. Pero la expresión de Lucía no contenía emoción. Solo vergüenza. Una vergüenza seca, impaciente, mezclada con el temor de que la presencia de su padre arruinara la imagen impecable que había construido durante años. Lucía, murmuró Esteban. Su voz apenas logró elevarse sobre el murmullo del salón. Te he dicho que no me llames así, respondió ella. Y también te pedí que no vinieras. Esteban bajó los ojos hacia la caja. La había fabricado él mismo con madera de nogal. Había tardado casi 6 meses en terminarla porque sus manos ya no tenían la firmeza de antes. En la tapa había tallado una niña sentada sobre los hombros de su padre, mirando una luna creciente. Era la reproducción de una fotografía tomada cuando Lucía tenía 4 años. Dentro de la caja había una bailarina mecánica que giraba al ritmo de una melodía que él le cantaba durante las noches de fiebre. Esteban había pensado que ella lo recordaría. Ahora comprendía que se había equivocado. Solo quería entregarte esto, dijo. No voy a quedarme. Mónica avanzó un paso. A sus 57 años, seguía siendo una mujer imponente. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y el vestido negro que llevaba parecía diseñado para transmitir autoridad. Sonreía, pero aquella sonrisa no contenía amabilidad. Esteban, no conviertas esta noche en uno de tus espectáculos, dijo en voz baja, aunque lo bastante alta para que la primera fila pudiera escucharla. Lucía ha trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Él levantó la mirada. No he venido a crear ningún espectáculo. Entonces márchate, intervino Adrián. Estás incomodando a todos. Un camarero pasó junto a ellos fingiendo que no escuchaba. Cerca del escenario, una periodista levantó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. Esteban observó a su hija. Durante un instante no vio a la mujer segura que sostenía un premio, sino a la niña de 6 años que se escondía detrás de sus piernas cuando tronaba. Vio las rodillas raspadas que él curaba. Vio sus dedos pequeños aferrados a los suyos en los pasillos del hospital. Vio una cabeza cubierta por un gorro de lana después de una operación, unos ojos enormes preguntándole si iba a morir. Mientras yo pueda respirar, no dejaré que te pase nada, le había prometido. Y había cumplido aquella promesa. Incluso cuando cumplirla significó permitir que ella lo odiara. No pretendía avergonzarte, dijo Esteban.
Lucía soltó una risa breve y amarga. Pero lo haces. Siempre lo haces. La sala quedó completamente en silencio. Mónica no intentó detenerla. Al contrario, inclinó ligeramente el rostro, como si hubiera esperado durante años que su hija pronunciara aquellas palabras. Lucía, susurró Esteban, no sabes todo lo que. Sé suficiente. Ella dejó el premio sobre el atril y bajó un escalón. Sus tacones resonaron sobre la plataforma. Sé que abandonaste tu carrera. Sé que mamá tuvo que levantar sola el estudio porque tú fuiste incapaz de mantener un trabajo. Sé que desaparecías durante semanas cuando yo era pequeña. Sé que hubo dinero que nunca pudiste explicar. Y sé que, por tu culpa, nuestro apellido estuvo relacionado con uno de los mayores escándalos profesionales de esta ciudad. Esteban palideció. Cada acusación era una puerta cerrándose. Cada palabra pertenecía a una historia deformada que había escuchado demasiadas veces, pero jamás de labios de su propia hija frente a cientos de desconocidos. Eso no ocurrió como tú crees, contestó. Mónica levantó una ceja. ¿Vas a comenzar otra vez con tus excusas? Esteban la miró. En los ojos de su exesposa vio algo más que desprecio. Vio miedo. Era apenas una sombra, un temblor diminuto que desapareció enseguida. Sin embargo, él lo reconoció. Había visto aquella expresión 23 años antes, en una oficina cerrada, cuando Mónica le suplicó que firmara unos documentos que no debía firmar. Lucía dio otro paso hacia él. Esta es la noche más importante de mi vida. Aquí están nuestros socios, nuestros clientes y la prensa. Y tú apareces vestido así, cargando una caja vieja, como si tuvieras derecho a reclamar una parte de todo esto. No he venido a reclamar nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? La pregunta lo hirió más que los insultos. Esteban tardó varios segundos en responder. Porque soy tu padre. Lucía apretó la mandíbula. Adrián puso una mano sobre su espalda, alentándola en silencio. Mónica permaneció a un lado, observando. Ser padre no es aparecer cuando te conviene, dijo Lucía. Ser padre no es vivir de los recuerdos ni esperar que los demás sientan lástima. Un padre debería ser alguien de quien una hija pudiera sentirse orgullosa. Esteban no se movió. La caja comenzó a temblar entre sus manos. Lucía miró alrededor. Vio las cámaras, los rostros expectantes, la posibilidad de que aquella escena terminara convertida en el titular del día siguiente. Entonces pronunció la frase que la perseguiría durante el resto de su vida. Tú no eres motivo de orgullo, Esteban. Tú eres la vergüenza de esta familia. Alguien dejó caer una copa. El cristal estalló contra el suelo. Esteban cerró los ojos. No lloró. No le dio a Mónica la satisfacción de verlo derrumbarse ni a las cámaras la imagen de un hombre suplicando. Respiró lentamente, como había aprendido a hacerlo durante las noches en que el dolor en el pecho no le permitía dormir. Después colocó la caja sobre una mesa cercana. Entiendo, dijo. Su calma desconcertó a Lucía. Ella esperaba una explicación, una protesta o quizá una de aquellas miradas tristes con las que él lograba hacerla sentirse culpable. Pero Esteban solo se acomodó la chaqueta y la observó durante unos segundos. Ojalá algún día puedas perdonarte estas palabras. No intentes manipularme. No lo hago. Metió una mano en el bolsillo y comprobó que algo seguía allí. Una llave pequeña, de latón, con una cinta azul. La sostuvo entre los dedos. Pareció dispuesto a entregársela, pero finalmente cerró la mano. Durante toda tu vida escribí algo para ti, dijo. Empecé la noche en que naciste. Pensaba dártelo cuando estuvieras preparada para conocerme sin escuchar la voz de otras personas.
Mónica perdió el color en el rostro. Esteban, advirtió, no hagas esto. Él no apartó los ojos de Lucía. No te preocupes, Mónica. No voy a hacerlo esta noche. Luego volvió a dirigirse a su hija. Felicidades por tu premio, pequeña. Lucía se estremeció al escuchar aquella palabra. Esteban la llamaba así cuando era niña. Hacía más de 15 años que ella le había prohibido utilizarla. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Las personas se apartaron para dejarlo pasar, como si temieran tocar la tristeza que cargaba sobre los hombros. Algunos bajaron la mirada. Otros continuaron grabando. Esteban atravesó el salón con pasos lentos. Solo cuando alcanzó las puertas principales, su mano derecha se abrió involuntariamente. La pequeña llave cayó sobre la alfombra. Él no lo notó. Pero para entender cómo un padre llegó a ser humillado de aquella manera por la hija a la que había dedicado toda su vida, había que regresar 28 años atrás. A una madrugada lluviosa. A una sala de hospital. Y a la primera línea de una carta que tardaría casi 3 décadas en terminar. La noche en que nació Lucía, Madrid estaba cubierta por una tormenta que había paralizado varias avenidas. Esteban tenía 30 años y todavía creía que la vida premiaba a quienes hacían las cosas correctamente. Era arquitecto, trabajaba en un estudio pequeño y llevaba siempre un lápiz detrás de la oreja. Soñaba con diseñar bibliotecas, escuelas y viviendas accesibles. No le interesaban los rascacielos ni los hoteles de lujo. Quería construir lugares donde la gente pudiera sentirse protegida. Mónica, su esposa, pensaba de manera diferente. Ella soñaba con portadas de revistas, premios internacionales y edificios que llevaran su apellido en enormes letras metálicas. Cuando se conocieron en la universidad, aquellas diferencias les parecieron complementarias. Esteban admiraba su ambición. Mónica admiraba el talento de él. Durante los primeros años, trabajaron juntos en una habitación alquilada que utilizaban como estudio. Él dibujaba hasta la madrugada, ella buscaba clientes, negociaba contratos y hablaba de un futuro en el que ambos serían reconocidos. Tú tienes las ideas, le decía, y yo sé cómo venderlas. Somos perfectos. Esteban le creía. Cuando Mónica quedó embarazada, él comenzó a diseñar una casa que todavía no podían pagar. Dibujó una habitación con una ventana orientada al este para que su hija despertara con el sol. Añadió un pequeño banco bajo un árbol y una pared donde ella podría pintar sin que nadie la reprendiera. Nunca construyeron aquella casa. Lucía nació 2 meses antes de lo previsto. Durante el parto surgieron complicaciones. La niña apenas respiraba y fue llevada inmediatamente a cuidados intensivos. Esteban permaneció de pie frente a una puerta durante horas, con la camisa manchada y las manos tan frías que no podía mover los dedos. Mónica estaba sedada. Nadie le explicaba nada con claridad. Finalmente, un médico de cabello blanco salió al pasillo. La niña presenta una cardiopatía congénita, dijo. Necesitaremos hacer más pruebas. Es posible que requiera varias intervenciones. Esteban sintió que las paredes se alejaban. ¿Va a vivir? El médico no respondió inmediatamente. Vamos a hacer todo lo posible. Aquella noche, Esteban entró en la habitación donde Mónica dormía. Se sentó junto a la ventana y sacó del bolsillo una libreta de planos. Las primeras páginas estaban llenas de bocetos. Buscó una hoja en blanco. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal. Esteban apoyó la libreta sobre sus rodillas y escribió. Querida Lucía, todavía no he podido sostenerte y ya tengo miedo de perderte. Los médicos dicen que tu corazón es demasiado pequeño y que no sabe latir como debería.
No los culpo por no entenderlo. Ellos no saben que tu corazón lleva 9 meses enseñándome a vivir. Se detuvo porque las lágrimas no le permitían ver. Luego continuó. Esta es la primera noche de tu vida. Tal vez algún día leas estas palabras. Tal vez para entonces yo sea un hombre viejo y tú no puedas imaginar que alguna vez temblé frente a una puerta, suplicándole a Dios que me permitiera escuchar tu llanto. Voy a escribirte mientras viva. No para contarte quién deberías ser, sino para que algún día sepas quién fui yo cuando nadie estaba mirando. Aquella fue la primera página. Esteban no sabía que seguiría escribiendo durante 28 años. Lucía pasó sus primeros 2 meses en el hospital. Mónica regresó al trabajo 3 semanas después del parto. Decía que necesitaban dinero. Y era cierto. Los tratamientos eran costosos y el seguro no cubría algunos procedimientos. Pero también había algo que ella jamás admitía: no soportaba sentirse inútil. En el hospital no podía negociar, ordenar ni controlar las decisiones. Dependía de médicos que hablaban con palabras incomprensibles y de una máquina que marcaba el ritmo del corazón de su hija. Mónica prefería el estudio. Allí todos la escuchaban. Esteban, en cambio, solicitó una licencia indefinida. Pasaba las noches junto a la incubadora. Aprendió a distinguir el sonido de cada alarma. Sabía cuando Lucía tenía frío por el movimiento de sus dedos y cuando estaba incómoda por la manera en que fruncía la nariz. Un día, una enfermera llamada Pilar lo encontró dormido sobre una silla, con una mano introducida a través de la abertura de la incubadora. «Tiene que ir a casa», le dijo. «Necesita descansar». Esteban abrió los ojos. Si ella se despierta y no hay nadie, su hija no va a recordar quién estaba aquí. Él miró a la niña. Yo sí. Durante aquella semana surgió la oportunidad profesional más importante de su vida. Un antiguo profesor lo recomendó para participar en el diseño de un gran centro cultural en París. El contrato podía convertirlo en uno de los arquitectos jóvenes más prometedores de España. Mónica recibió la llamada. Fue al hospital con los documentos. «Tienes que aceptar», le dijo. «Yo me ocuparé de Lucía». Esteban observó a su esposa. Llevaba un traje gris, el cabello recogido y una carpeta contra el pecho. Parecía preparada para una reunión, no para visitar a su hija enferma. «El proyecto requiere que me traslade durante al menos un año. Vendrás los fines de semana». ¿Y las operaciones? Los médicos se encargarán. Esteban guardó silencio. Mónica se sentó frente a él. No puedes destruir tu carrera por miedo. Lucía necesita un padre exitoso, no alguien sentado todo el día junto a una incubadora. Necesita un padre presente. Necesita dinero. También. Entonces firma. Esteban tomó los documentos. Durante varios minutos contempló el espacio destinado a su firma. Después cerró la carpeta. «No voy a ir». Mónica lo miró como si acabara de golpearla. «¿Estás loco? Buscaré trabajo aquí. Este proyecto es irrepetible. Nuestra hija también. Aquel fue el primer sacrificio. No sería el último». Mónica nunca lo perdonó. Lucía fue operada por primera vez a los 5 meses. La noche anterior, Esteban escribió otra página. «Hoy tu madre dice que estoy desperdiciando mi futuro. Tal vez tenga razón. Pero mientras te observo dormir, no siento que esté perdiendo nada». Los adultos hablan del futuro como si fuera un edificio que pudiera levantarse siguiendo un plano. Tú me has enseñado que el futuro puede ser una respiración más. Un minuto más. Una mañana en la que vuelvas a abrir los ojos. La operación duró 7 horas. Esteban permaneció en el pasillo sin comer,
con los codos apoyados sobre las rodillas. Mónica caminaba de un lado a otro hablando por teléfono con clientes. Cuando el cirujano anunció que todo había salido bien, Esteban se cubrió el rostro con las manos y lloró. Mónica lo abrazó. Durante unos segundos fueron de nuevo la pareja que habían sido. «Lo conseguimos», susurró ella. Esteban quiso creer que aquel dolor los uniría. Pero después del hospital, sus caminos comenzaron a separarse lentamente. Mónica consiguió un cliente importante gracias a uno de los proyectos que Esteban había diseñado antes del nacimiento de Lucía. Presentó los planos bajo el nombre del estudio, que estaba legalmente registrado a nombre de ella. El proyecto recibió elogios. Después llegó otro. Y otro. Esteban trabajaba desde casa mientras cuidaba a la niña. Preparaba maquetas durante las siestas de Lucía, corregía planos por la noche y enviaba ideas que Mónica presentaba en reuniones a las que él ya no asistía. Al principio, a él no le importó. Eran un matrimonio. El éxito de uno pertenecía a los dos. Eso pensaba. Cuando Lucía cumplió 1 año, Esteban preparó una pequeña celebración. Infló globos, horneó un pastel que quedó ligeramente hundido en el centro y colocó una vela sobre la mesa. Mónica llegó 2 horas tarde. Venía acompañada por 2 clientes. «Solo pasarán un momento», explicó. Los hombres observaron a Esteban con curiosidad. «Así que usted es el marido de la arquitecta Vega», dijo uno. «También soy arquitecto». Mónica soltó una risa ligera. Esteban está tomándose un descanso para cuidar de la niña. «Qué moderno», respondió el hombre. No había crueldad abierta en su voz, pero Esteban sintió que algo se reducía dentro de él. Aquella noche, después de que todos se marcharan, escribió: «Hoy cumpliste 1 año. Tu madre dijo que no entenderías la fiesta y que podríamos haberla pospuesto. Pero yo necesitaba celebrarla. Hace 12 meses un médico no quiso prometerme que sobrevivirías. Hoy apagaste una vela con la nariz llena de crema. Quizá para otros haya sido un cumpleaños pequeño. Para mí fue un milagro». Durante los primeros años, Lucía fue una niña muy unida a su padre. Lo seguía por toda la casa arrastrando una manta amarilla. Se sentaba junto a él mientras dibujaba y le pedía que construyera castillos, animales y barcos de cartón. Esteban inventaba historias para cada maqueta. Le enseñó a leer utilizando los nombres de las calles. Le preparaba la merienda. La llevaba a sus revisiones médicas. Dormía en una silla junto a su cama cuando la fiebre subía. Mónica aparecía en las fotografías de los cumpleaños y en los actos importantes, pero Esteban estaba en todos los días que nadie fotografiaba. A los 4 años, Lucía le preguntó por qué no iba a una oficina como su madre. «Porque mi trabajo está aquí», respondió él, tocándole la nariz. «¿Yo soy tu trabajo? Eres mi mejor obra». La niña sonrió. «Entonces nunca me termines». Esteban guardó aquella frase en la carta. «Hoy me pediste que nunca te terminara. No sabes cuánto me gustaría detener el tiempo en esta tarde. Pero crecerás. Algún día ya no querrás sentarte sobre mis hombros. Algún día mis historias te parecerán aburridas. Y quizá algún día alguien te convenza de que cuidarte fue una forma de fracasar. Cuando eso ocurra, recordaré que una vez me miraste con los ojos llenos de confianza y me pediste que no dejara de construirte». La primera grieta verdadera apareció cuando Lucía comenzó la escuela. Mónica insistió en matricularla en un exclusivo colegio privado. Decía que necesitaba relacionarse con niños de familias importantes. Las cuotas eran muy superiores a lo que podían pagar. «No podemos permitirnos esto», advirtió Esteban. «Yo puedo. Los ingresos del estudio son de los dos». Mónica dejó unos documentos sobre la mesa.
El estudio está a mi nombre. Esteban la observó, sorprendido. Lo fundamos juntos. Legalmente lo fundé yo. La mayoría de los proyectos iniciales eran míos. Y yo conseguí que alguien pagara por ellos. La discusión terminó con un silencio que duró 3 días. Esteban comenzó a trabajar por las noches restaurando muebles y realizando maquetas para otros arquitectos. No quería que Lucía perdiera la oportunidad de estudiar en aquel colegio. Dormía 4 horas. Nunca se quejaba. Pero Mónica comenzó a contar la historia de una manera diferente. Cuando alguien preguntaba a qué se dedicaba su marido, respondía: Esteban hace pequeñas reparaciones. Nunca fue demasiado constante con su carrera. Él escuchó aquella frase por primera vez durante una cena. No la contradijo. Pensó que discutir delante de Lucía sería perjudicial. Años después comprendería que cada silencio había dejado espacio para que Mónica construyera una mentira. Una mentira repetida con suficiente paciencia podía llegar a parecer un recuerdo. A los 7 años, Lucía debía participar en una representación escolar. Interpretaría a una estrella. Esteban pasó 2 noches cosiendo pequeñas lentejuelas sobre un vestido azul. La mañana del espectáculo, la niña se miró al espejo y dio vueltas por la habitación. ¿Voy a brillar? Más que todas. ¿Vas a estar en primera fila? Siempre. Sin embargo, 2 horas antes de la función, Mónica recibió una llamada. Uno de sus clientes necesitaba una maqueta urgente para una presentación. El empleado encargado había cometido un error y solo Esteban sabía cómo repararla. Tienes que ir al estudio, dijo ella. Es la función de Lucía. Esto es más importante. Para ella no. El contrato vale millones. Prometí que estaría allí. Mónica se acercó hasta quedar frente a él. Y yo prometí pagar su colegio, sus médicos y esta casa. ¿Qué crees que ocurrirá si perdemos al cliente? ¿Vas a mantenernos restaurando sillas? Esteban miró la hora. Si trabajaba rápido, tal vez lograría llegar antes de que Lucía saliera al escenario. Fue al estudio. Reparó la maqueta. Corrió bajo la lluvia hasta el colegio. Cuando entró en el auditorio, los padres ya se levantaban de sus asientos. La función había terminado. Lucía permanecía en una esquina, todavía vestida de estrella. Sostenía una flor de papel y tenía los ojos hinchados. Pequeña. Ella se apartó cuando él intentó abrazarla. Dijiste que estarías en primera fila. Lo sé. Lo siento. Mamá sí vino. Mónica apareció detrás de ella. Tu padre tenía trabajo, explicó con una serenidad que Esteban no comprendió. A veces sus promesas son demasiado grandes para él. Esteban la miró. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Aquella noche quiso explicarle a Lucía que había ido al estudio para proteger el contrato de su madre, que había corrido bajo la lluvia y que todavía llevaba en el bolsillo el pequeño ramo de margaritas que había comprado para ella. Pero la niña se encerró en su habitación. Esteban dejó las flores frente a la puerta. Después añadió una nueva página a la carta. Hoy te fallé por primera vez. Estabas vestida de estrella y yo llegué cuando el cielo ya se había apagado. No escribiré aquí una excusa. Las personas que aman también fallan, Lucía. Pero hay algo que quiero que sepas, no falté porque hubiera un lugar donde prefiriera estar. Corrí hacia ti. Llegué tarde. Y he descubierto que, a veces, llegar tarde puede doler tanto como no haber ido nunca. Los años siguientes estuvieron llenos de ausencias que no siempre pertenecían a Esteban, pero que terminaron llevando su nombre. Si Mónica olvidaba una reunión médica, decía que él había anotado mal la fecha. Si llegaba tarde a un cumpleaños,
explicaba que Esteban no le había avisado. Si una factura no se pagaba porque ella había utilizado el dinero para el estudio, aseguraba que su marido administraba mal las cuentas. Al principio, Lucía defendía a su padre. Después dejó de hacerlo. Más tarde comenzó a creer a su madre. Esteban notó el cambio en pequeños detalles. La niña ya no corría a abrazarlo al regresar del colegio. Dejó de sentarse junto a él cuando dibujaba. Comenzó a corregir su forma de vestir. Mamá dice que deberías comprarte una chaqueta mejor. Esta todavía sirve. Pero parece vieja. Yo también parezco viejo. Antes, Lucía se habría reído. Aquella vez no lo hizo. En el colegio preguntaron por qué no trabajas de verdad. Esteban dejó el lápiz sobre la mesa. Sí trabajo. Arreglar muebles no es como diseñar edificios. Él sintió una punzada. También diseño. Pero nadie conoce tu nombre. Esteban tardó en responder. Que nadie conozca tu nombre no significa que tu trabajo no tenga valor. Lucía se encogió de hombros y se marchó. Aquella noche, él abrió la caja metálica donde guardaba la carta. Ya tenía más de 100 páginas. Las primeras estaban escritas en hojas de planos. Otras, en papeles de hospital, cuadernos escolares y sobres viejos. Cada año, Esteban añadía nuevas páginas y colocaba una cinta azul alrededor del conjunto. Escribió. Hoy alguien te preguntó por qué tu padre no trabaja de verdad. No te culpo por haberte avergonzado. Los niños aprenden pronto que el mundo respeta más los edificios altos que las manos que los sostienen. Tal vez un día comprendas que abandoné algunos sueños para que tú pudieras conservar los tuyos. Pero no quiero que me debas gratitud. El amor que exige una deuda deja de ser amor. Cerró la caja. Giró la pequeña llave de latón. La guardó en el bolsillo. En ese momento todavía no sabía que aquella llave terminaría sobre la alfombra de un hotel 21 años después. En el salón del Hotel Imperial. La ceremonia continuó después de la partida de Esteban. El cuarteto volvió a tocar. Un presentador hizo una broma nerviosa. Los camareros retiraron los cristales rotos. Lucía regresó al escenario y terminó su discurso. Habló de perseverancia, de valentía y de la importancia de no permitir que el pasado definiera el futuro. Los invitados aplaudieron. Sin embargo, ella apenas escuchó. Cada vez que miraba hacia las puertas, recordaba la expresión de su padre. No era la expresión de un hombre derrotado. Era algo peor. Parecía la mirada de alguien que acababa de despedirse. Estuviste magnífica, le susurró Adrián cuando bajó del escenario. Era necesario que marcaras límites. Mónica tomó la mano de su hija. No pienses más en ello. Tu padre siempre encuentra la manera de convertirse en el centro de atención. No parecía querer llamar la atención, dijo Lucía. Eso es parte de su manipulación. Habló de algo que escribió para mí. Los dedos de Mónica se tensaron. Fue un movimiento mínimo, pero Lucía lo sintió. ¿Qué escribió? No lo sé. Dijo que lo había empezado la noche en que nací. Mónica retiró la mano. Seguramente otro de sus cuadernos llenos de sentimentalismo. Tu padre siempre ha preferido escribir su propia versión de los hechos. ¿Qué versión? Esta no es la noche para hablar de él. Mónica tomó una copa de champán y se alejó hacia un grupo de empresarios. Lucía se quedó observándola. Por primera vez, percibió una grieta en la seguridad de su madre. Entonces una joven camarera se acercó. Disculpe, señora Llorente. Lucía se volvió. La camarera abrió la mano. Sobre su palma descansaba una pequeña llave de latón unida a una cinta azul.
El señor que se marchó la dejó caer cerca de la puerta. Lucía la tomó. En uno de los lados había una fecha grabada. Se acercó a la luz para leerla. Era el día de su nacimiento. En el reverso aparecían 3 palabras. Cuando estés preparada. Lucía sintió un escalofrío. Levantó la vista hacia la entrada del hotel. Más allá de las puertas de cristal, la lluvia había comenzado a caer sobre Madrid. Su padre ya no estaba allí. Y por primera vez desde que era niña, Lucía tuvo la sensación de que acababa de perder algo cuyo valor todavía no comprendía. Lucía permaneció varios minutos con la llave apretada en la mano. A su alrededor, la celebración continuaba. Las copas chocaban, los fotógrafos pedían nuevas imágenes y los invitados se acercaban para felicitarla. Sin embargo, todo sonaba lejano, como si ella se encontrara al otro lado de una pared de cristal. Miró nuevamente la inscripción. Cuando estés preparada. Lucía, ven, la llamó Adrián. Mi padre quiere presentarte a los inversores de Lisboa. Ella guardó la llave en el bolso. Tengo que irme. Adrián la miró como si no hubiera entendido. ¿Irte? Acabas de recibir el premio. Necesito encontrar a mi padre. Después de lo que acaba de hacerte, ¿vas a correr detrás de él? No me hizo nada. La respuesta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. Adrián frunció el ceño. Entró sin invitación, interrumpió tu discurso y te hizo quedar como una mujer cruel frente a todo el mundo. Lucía observó el teléfono que él sostenía. En la pantalla se reproducía el video de la humillación. Ya circulaba por redes sociales. Algunos titulares hablaban de un conflicto familiar durante la gala, otros la acusaban de haber destruido públicamente a un hombre indefenso. No necesito que me expliques lo que pasó, dijo ella. Yo estaba allí. Mónica apareció de inmediato. Tu prometido tiene razón. Marcharte ahora solo hará más grande el escándalo. Lucía se volvió hacia su madre. ¿Dónde guarda papá sus cosas? La expresión de Mónica cambió. No lo sé. Sí lo sabes. Hace años que no entro en su apartamento. No te pregunté por su apartamento. Te pregunté dónde guarda sus cosas. Mónica bajó la voz. Estás alterada. No tomes decisiones impulsivas. ¿Qué hay en la carta? Ya te dije que no lo sé. Mentiste. Mónica sostuvo la copa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Tu padre escribió durante años para convencerse de que era una víctima. Siempre tuvo facilidad para disfrazar sus fracasos de sacrificios. Cuando mencionó la carta, tuviste miedo. No seas absurda. ¿Qué hiciste, mamá? Adrián intervino. Lucía, este no es el lugar. Ella lo miró. Por primera vez en mi vida, creo que este es exactamente el lugar. Porque aquí fue donde lo llamé vergüenza delante de todos. Mónica intentó tomarla del brazo, pero Lucía retrocedió. No me toques. La frase sorprendió a ambas. Lucía respiró hondo y abandonó el salón. Detrás de ella escuchó que Adrián pronunciaba su nombre. No se volvió. Condujo hasta el pequeño apartamento donde vivía Esteban desde el divorcio. Estaba en un edificio antiguo del barrio de Carabanchel, sobre una panadería que comenzaba a preparar el pan antes del amanecer. Lucía había estado allí solo 2 veces. La primera, para llevarle unos documentos. La segunda, para pedirle que no asistiera a su fiesta de compromiso porque la familia de Adrián no conocía todos los detalles del pasado. En ambas ocasiones había permanecido menos de 10 minutos. Estacionó bajo la lluvia y llamó a su padre. El teléfono sonó dentro del apartamento. Nadie respondió.
Lucía tenía una copia de la llave de la puerta que Esteban le había dado años atrás. Nunca la había utilizado. Al entrar, la recibió el olor de la madera recién cortada, el café y la lavanda. Todo estaba ordenado. Había una mesa pequeña, 2 sillas desiguales y una estantería llena de libros de arquitectura. Sobre las paredes colgaban bocetos de edificios que Lucía no reconoció. Se acercó a uno. Era el diseño original de la Biblioteca Municipal de San Jerónimo, uno de los proyectos más celebrados del estudio de su madre. En la esquina inferior aparecía una firma. Esteban Llorente. 1999. Lucía sintió un vacío en el estómago. Revisó otro plano. El Centro Cultural de Alcalá. También firmado por él. Después encontró el primer diseño de la sede central de Vega Arquitectura, el edificio cuya maqueta se exhibía en el vestíbulo de la empresa como símbolo del talento de Mónica. La firma volvía a ser la de Esteban. No eran copias. Los trazos de lápiz, las correcciones y las fechas demostraban que aquellos diseños habían nacido muchos años antes de que la empresa los presentara públicamente. Lucía se apartó de la pared. «Papá», susurró. El silencio del apartamento le respondió. Sobre una mesa de trabajo estaba la caja de madera que Esteban había llevado a la gala. Lucía levantó la tapa. La bailarina comenzó a girar. La melodía era sencilla. Tardó unos segundos en reconocerla. Entonces recordó una habitación oscura, la mano de su padre sobre su frente y aquella canción acompañándola mientras tenía fiebre. Se cubrió la boca. Dentro de la caja había una fotografía. Lucía, con 4 años, estaba sentada sobre los hombros de Esteban. Ambos miraban hacia la luna. Detrás de la imagen había una nota. Para la niña que una vez me pidió que nunca la terminara. Lucía se dejó caer sobre una silla. Sintió ganas de llorar, pero todavía no sabía por qué. Quizá por la caja. Quizá por la fotografía. Quizá porque había olvidado que alguna vez miró a su padre sin vergüenza. Registró el apartamento. No encontró ninguna carta. La llave de latón no encajaba en los cajones ni en los armarios. Finalmente vio una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Mostraba a Esteban frente a un viejo taller, junto a un hombre mayor. Lucía reconoció el lugar. Era el taller de su abuelo, cerrado desde hacía más de 20 años. En la parte posterior de la fotografía, Esteban había escrito una dirección. El taller se encontraba en las afueras de Madrid, detrás de una estación abandonada. Lucía llegó poco antes de la medianoche. La puerta estaba oxidada. Tuvo que empujar con el hombro varias veces para abrirla. En el interior había herramientas, muebles cubiertos con telas y un olor antiguo a serrín y humedad. Encendió la linterna del teléfono. Al fondo encontró un armario de metal azul. La llave encajó en la cerradura. Durante unos segundos, Lucía no se atrevió a girarla. Las palabras de Mónica regresaron a su mente. Tu padre siempre ha preferido escribir su propia versión de los hechos. Quizá su madre tenía razón. Quizá dentro solo encontraría acusaciones, resentimiento y explicaciones destinadas a convertirlo en un mártir. Pero al girar la llave, Lucía no encontró una sola carta. Encontró una vida entera. Había centenares de páginas ordenadas por años y unidas con cintas azules. Algunas estaban amarillentas. Otras llevaban dibujos infantiles, entradas de hospital, fotografías, notas escolares y recibos. Sobre el primer paquete aparecía escrito: Lucía, de 0 a 5 años. El último decía: Lucía, 28 años. La noche de su premio. Las piernas le fallaron. Se sentó en el suelo. Tomó las primeras páginas y reconoció la escritura de su padre.
Comenzó a leer. Leyó sobre su nacimiento, sobre la incubadora, sobre el proyecto de París que Esteban rechazó. Leyó que él había aprendido a reconocer sus alarmas médicas antes que su propio llanto. Leyó sobre el primer cumpleaños, el pastel hundido y la vela que apagó con la nariz. Algunas historias despertaban imágenes borrosas. Otras describían momentos que su memoria había entregado por completo a la versión de su madre. Lucía avanzó hasta los años de la escuela. Encontró la página de la función de teatro. Hoy llegué tarde. No porque hubiera olvidado tu promesa, sino porque tu madre me pidió salvar un contrato que pagaría tu siguiente intervención. Aún así, te fallé. Ser necesario en otro lugar no hizo que tu silla vacía doliera menos. Lucía cerró los ojos. Siempre había creído que Esteban se había olvidado. Mónica se lo había repetido durante años. Tu padre nunca supo priorizar. Siguió leyendo. A los 9 años, Lucía tuvo que someterse a una segunda operación. El procedimiento podía realizarse en España, pero un especialista de Boston ofrecía mejores posibilidades. El viaje, la cirugía y la recuperación costaban una suma que la familia no poseía. En la carta, Esteban escribió: Hoy vendí el terreno que me dejó tu abuelo. Allí pensaba construir nuestra casa. La de la ventana orientada al este y el árbol junto al banco. No me dolió venderlo. Una casa es solo una posibilidad. Tú eres todas. Lucía recordó que Mónica siempre había dicho que aquel terreno se perdió porque Esteban contrajo deudas. Continuó pasando páginas. La historia comenzó a oscurecerse cuando ella tenía 11 años. En aquel tiempo, el estudio de Mónica había obtenido el contrato para construir la Torre Albor, un complejo empresarial financiado por César Salcedo, el padre de Adrián. Lucía conocía la historia oficial. Esteban había aprobado materiales de mala calidad y firmado informes falsos. Una parte de la estructura auxiliar se desplomó durante las obras. 3 trabajadores resultaron heridos. Aunque no hubo muertos, el escándalo destruyó la reputación profesional de su padre. Mónica sostuvo públicamente que desconocía sus decisiones. Esteban aceptó toda la responsabilidad. Perdió su licencia. Después desapareció durante varias semanas. Aquello se había convertido en el centro de todas las acusaciones que Lucía lanzó contra él en la gala. Las páginas de aquel año estaban escritas con una letra irregular. Lucía. Esta es la parte que quizá nunca debería contarte. Tu madre y yo diseñamos juntos la Torre Albor. Mis cálculos eran correctos. Los materiales también. Pero César Salcedo exigió reducir los costes. Tu madre aceptó sustituir varios elementos sin comunicarlo al equipo técnico. Utilizó mi firma digital en documentos que yo no había aprobado. Lo descubrí demasiado tarde. Cuando amenacé con denunciarlo. César nos recordó que él había adelantado el dinero que faltaba para tu operación y que podía exigir su devolución inmediata. El estudio quebraría. Las cuentas quedarían congeladas. Tu cirugía, programada para 3 días después, sería cancelada. Tu madre me pidió que esperara. Después ocurrió el accidente. Lucía tuvo que dejar de leer. El aire parecía no entrar en sus pulmones. Apoyó la espalda contra el armario y miró el techo oscuro. No quería continuar. Pero tomó la página siguiente. César me ofreció un acuerdo. Si asumía la responsabilidad, cubriría tu operación, indemnizaría a los trabajadores y protegería el estudio. Si me negaba, haría parecer que tu madre y yo habíamos actuado juntos. Tenía correos, firmas manipuladas y abogados capaces de convertir la verdad en una duda. Yo también había cometido un error,
permití durante años que tu madre utilizara mis claves y presentara mis proyectos como parte del estudio. Acepté. No fui inocente, Lucía. Mentí ante una comisión. Callé cuando debía hablar. Elegí salvarte y proteger a tu madre en lugar de defender mi nombre. He intentado decirme que cualquier padre habría hecho lo mismo. No lo sé. Tal vez fui valiente por ti y cobarde ante la verdad al mismo tiempo. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el papel. No era una carta escrita para parecer perfecto. Esteban no se absolvía. No se presentaba como un héroe. Reconocía cada decisión, cada temor y cada silencio. En las páginas siguientes explicó sus ausencias. No había desaparecido por irresponsabilidad. Había pasado semanas declarando, reuniéndose con abogados y negociando compensaciones adicionales para los trabajadores heridos. Vendió el resto de la herencia de su padre para aumentar las indemnizaciones, porque César había incumplido parte del acuerdo. Uno de aquellos trabajadores se llamaba Samuel Ortega. Lucía conocía ese nombre. Era el encargado de mantenimiento que llevaba casi 20 años trabajando en Vega Arquitectura. En una página posterior encontró una fotografía de Samuel con muletas junto a Esteban. Detrás había una frase. Me dijo que no me perdonaba la mentira, pero que sabía quién había estado sentado junto a su cama. Lucía continuó leyendo hasta que la madrugada comenzó a clarear. La carta no era solo una revelación sobre Mónica. También era el registro de todos los días en que Esteban la había amado sin ser visto. Había páginas sobre sus primeras notas. Sobre el día en que Lucía dejó de abrazarlo. Sobre su primer novio. Sobre la universidad. Sobre una exposición en la que ella presentó un diseño inspirado, sin saberlo, en uno de los viejos bocetos de su padre. Hoy dijiste que tu edificio nació de una idea de tu madre. Reconocí en él la ventana orientada al este de la casa que diseñé antes de que nacieras. No te corregí. Tal vez los sueños también pueden heredarse sin que nadie mencione su origen. Lucía lloró hasta que le dolió el pecho. Encontró una entrada escrita el día de su fiesta de compromiso. Me pediste que no fuera. Dijiste que la familia de Adrián conocía mi historia y que mi presencia podría crear una situación incómoda. Quise preguntarte si conocías tú mi historia. No lo hice. Te dije que comprendía. Después planché la camisa que había preparado y volví a guardarla. La última sección había sido escrita pocas horas antes de la gala. La tinta todavía parecía reciente. Lucía. Esta noche recibirás un premio. He comprado una entrada con mis ahorros porque no pude conseguir una invitación. No quiero interrumpirte. Solo deseo verte desde el fondo del salón y entregarte la caja cuando todo termine. Tal vez no la aceptes. Tal vez Adrián te pida que me marche. Tu madre probablemente me mirará como si yo fuera una amenaza. Durante años he esperado que estuvieras preparada para leer estas páginas. Ahora comprendo que nadie está preparado para descubrir que sus recuerdos fueron construidos por otras personas. Tampoco sé si conocer la verdad te hará bien. No quiero robarte a tu madre. No quiero que me defiendas. No quiero que conviertas mis sacrificios en una deuda. Solo quiero que, cuando algún día pienses en mí, recuerdes que fui más que el peor error de mi vida. Fui el hombre que sostuvo tu mano antes de cada operación. El que aprendió a coser lentejuelas. El que llegó tarde a una función y lo lamentó durante 21 años. El que perdió su nombre para conservar el sonido del tuyo. Y si esta noche vuelves a pedirme que desaparezca, lo haré. Pero antes intentaré darte la caja. No porque sea valiosa, sino porque dentro baila la niña que aún recuerdo. La carta terminaba con una línea separada del resto. Perdóname por haberte protegido de una verdad que, en el silencio,
terminó convirtiéndose en una mentira. Lucía presionó las páginas contra el pecho. El primer sol de la mañana entraba por las rendijas del taller. Su teléfono mostraba 37 llamadas perdidas. La mayoría eran de Mónica y Adrián. Había una llamada de un número desconocido y un mensaje de voz. Lucía lo reprodujo. ¿Señora Llorente? Llamamos del Hospital Universitario San Carlos. Su padre fue ingresado esta madrugada. Su número aparece como contacto de emergencia. Necesitamos que se comunique con nosotros. Lucía se puso de pie tan rápido que golpeó el armario. Las páginas cayeron al suelo. No, susurró. No, no, no. Recogió los paquetes sin ordenarlos, los metió en la caja metálica y corrió hacia el coche. Esteban había sufrido un desvanecimiento en una estación de metro. Un empleado lo encontró sentado contra una pared, con una mano sobre el pecho y la pequeña fotografía de Lucía entre los dedos. No se trataba de un infarto, explicó el médico, sino de una arritmia grave provocada por una afección que Esteban llevaba meses ocultando. Necesita una intervención, dijo. Y después tendrá que cambiar muchas cosas en su vida. Menos estrés. Más descanso. Seguimiento constante. Lucía escuchaba sin sentir las piernas. ¿Está despierto? Sí, pero está débil. Quiero verlo. Cuando entró en la habitación, Esteban miraba por la ventana. Llevaba una bata de hospital. Su rostro parecía más envejecido que la noche anterior. Lucía se detuvo junto a la puerta. Durante años había pensado en su padre como un hombre inmóvil, incapaz de cambiar o luchar. Ahora veía las manos ásperas, la espalda cansada y las arrugas de alguien que había cargado en silencio con decisiones que ella ni siquiera conocía. Esteban volvió la cabeza. Al verla, no sonrió. Encontraste la llave. Lucía intentó hablar, pero solo salió un sollozo. Se acercó a la cama. Leí la carta. Él cerró los ojos. No debiste leerla así. ¿Cómo se supone que debía leerla? ¿Después de que murieras? Esteban la observó. Lucía dejó la caja sobre una silla. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque eras una niña. Dejé de ser una niña hace mucho. Para entonces ya odiabas escucharme. Porque me mentían. Y porque yo callaba. La respuesta desarmó su ira. Esteban respiró con dificultad. No toda la culpa fue de tu madre. Yo permití que la mentira creciera. Al principio pensé que te estaba protegiendo. Después tuve miedo de que, si hablaba, pareciera que intentaba destruir la imagen de tu madre para recuperar tu cariño. Ella te destruyó. Tu madre tomó decisiones imperdonables. Pero yo firmé aquel acuerdo. Para salvarme. También para evitar enfrentar las consecuencias en ese momento. No conviertas mi miedo en heroísmo. Lucía se acercó aún más. Te llamé la vergüenza de la familia. La voz se le rompió. Delante de todos. Esteban bajó la mirada. Sí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No lo estoy. Entonces grita. Dime que soy cruel. Dime que no merezco ser tu hija. Él la miró con cansancio. No necesito herirte para demostrar que me heriste. Lucía se cubrió el rostro y lloró. No como la empresaria premiada. No como la mujer segura que había hablado ante cientos de personas. Lloró como la niña que esperaba a su padre después de una función escolar. Perdóname, repitió. Papá, por favor, perdóname. Esteban levantó una mano y la apoyó sobre su cabeza. El gesto era débil, pero Lucía lo reconoció. La carta no era una factura, susurró él. No te la escribí para cobrarte nada.
no sé cómo arreglar esto. No puedes borrar lo que dijiste. Lucía apretó los ojos. Lo sé. Pero puedes decidir quién vas a ser después de haberlo dicho. Permanecieron en silencio. Ella tomó la mano de su padre. No voy a dejarte solo. No hagas promesas desde la culpa. No es culpa. Ahora mismo sí. Lucía respiró profundamente. Entonces me quedaré hasta que deje de serlo. Por primera vez, una sombra de sonrisa apareció en el rostro de Esteban. Mónica llegó al hospital una hora después. Adrián venía con ella. Lucía los esperaba en el pasillo, con la caja metálica a sus pies. Mónica se detuvo al verla. ¿Lo leíste todo? Lo suficiente. Adrián miró la caja. No sé qué te contó Esteban, pero deberías hablar con los abogados antes de creer documentos de hace 20 años. Lucía se volvió lentamente hacia él. ¿Tú lo sabías? ¿Saber qué? La Torre Albor. Las firmas manipuladas. El acuerdo con tu padre. Adrián tardó demasiado en responder. Ese silencio fue suficiente. Lo sabías, dijo Lucía. Conocía rumores. Mi padre me explicó que Esteban intentaba justificar su negligencia. Mi padre guardó los informes originales. Mónica palideció. ¿Qué informes? Los cálculos, los correos, los cambios de materiales y una copia del acuerdo que firmaste con César. Adrián miró a Mónica. Ella evitó sus ojos. Lucía comprendió entonces que la carta no era la única cosa guardada en el armario. Debajo de las páginas había encontrado una carpeta sellada que todavía no había abierto por completo. También hay una grabación, añadió. Era mentira. Pero la reacción de Adrián confirmó más de lo que esperaba. Eso no puede existir, dijo él. Mónica cerró los ojos. Lucía sintió que algo dentro de ella se enfriaba. Gracias. Adrián comprendió su error. Lucía, escucha. ¿Te comprometiste conmigo sabiendo lo que tu padre le había hecho al mío? Nuestro compromiso no tiene nada que ver con asuntos antiguos. Tu familia necesitaba mi firma para la fusión del estudio. Eso es una interpretación absurda. Lo es. Adrián intentó acercarse. Estás emocionalmente alterada. Lucía levantó la mano. No vuelvas a utilizar esa frase para decirme que no soy capaz de entender lo que ocurre. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en la palma de Adrián. Se acabó. Él la miró con incredulidad. No puedes tomar esta decisión en un pasillo de hospital. Mi padre perdió su nombre en un despacho. Yo puedo recuperar el mío donde me dé la gana. Adrián cerró los dedos alrededor del anillo. Te vas a arrepentir. Es posible. Ya he descubierto que soy capaz de cometer errores terribles. La diferencia es que pienso reconocerlos. Adrián se marchó sin despedirse de Mónica. Madre e hija quedaron solas. Durante unos segundos ninguna habló. ¿Fue verdad?, preguntó Lucía. ¿Usaste la firma de papá? Mónica se sentó en una de las sillas del pasillo. Parecía haber envejecido de repente. César dijo que los materiales cumplían los requisitos. No te pregunté eso. El estudio estaba al borde de la quiebra. Tu operación costaba más de lo que teníamos. Esteban había rechazado París, había abandonado clientes, no pensaba en el futuro. ¿Usaste su firma? Mónica levantó los ojos. Sí. La palabra cayó sin ruido. Lucía sintió que una parte de su infancia terminaba en aquel instante. ¿Y dejaste que asumiera toda la culpa? Él aceptó. Lo presionaste. Tú te estabas muriendo. Varias personas se volvieron hacia ellas.
Mónica bajó la voz. Teníamos 3 días. César controlaba el dinero. Si Esteban denunciaba, todo quedaba congelado. Tu padre tomó una decisión. Y después tú convertiste esa decisión en la prueba de que era un inútil. Necesitaba proteger el estudio. No. Necesitabas protegerte. Mónica se puso de pie. Todo lo que construí fue para ti. No vuelvas a decir eso. Es la verdad. No. Es la frase que utilizaste para que todos tus actos parecieran sacrificios. Mónica recibió las palabras como una bofetada. No sabes lo que tuve que hacer. Estoy empezando a saberlo. Tu padre no era perfecto. Él mismo lo escribió. Tú, en cambio, llevas 21 años fingiendo que no hiciste nada. Mónica apretó los labios. ¿Vas a destruir la empresa? Miles de personas dependen de ella. Tu carrera depende de ella. Lucía miró la puerta de la habitación de Esteban. Mi carrera comenzó con sus diseños. Los proyectos pertenecían al estudio. Las ideas eran suyas. Yo conseguí los clientes. Y después borraste su nombre. Mónica dio un paso hacia ella. Piensa con cuidado. Puedes perderlo todo. Lucía recordó a Esteban sentado frente a la ventana, diciéndole que decidiera quién sería después de sus palabras. Anoche ya perdí algo más importante. Durante las semanas siguientes, Lucía no hizo nada impulsivo. Acompañó a su padre durante la intervención. Leyó la carta completa. Consultó abogados independientes. Localizó a Samuel Ortega y a los otros 2 trabajadores heridos en la Torre Albor. También encontró a Elena Rivas, la abogada que había representado a Esteban muchos años atrás. Elena era una mujer de 70 años, de voz pausada y memoria intacta. Le pedí que no firmara, explicó. Le advertí que cargaría con una culpa que no le correspondía. Pero su hija estaba a punto de ser operada. ¿Por qué no hizo pública la verdad después? Porque el acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, pero esa no fue la verdadera razón. Su padre podía haberla impugnado años más tarde. Entonces, ¿por qué cayó? Elena abrió una carpeta. Porque usted tenía 13 años cuando comenzó a hacer preguntas. Su madre le dijo que una revelación destruiría su estabilidad y la obligaría a elegir. Esteban creyó que todavía podía conservar una relación con usted sin contarle la verdad. No la conservó. Lo sé. Elena le entregó varios documentos. Entre ellos había registros de propiedad intelectual de los primeros 27 proyectos del Estudio Vega. Todos estaban a nombre de Esteban. Su padre nunca reclamó regalías, explicó la abogada, pero legalmente sigue siendo el autor. Además, conservó un porcentaje del estudio. Lucía levantó la vista. Eso es imposible. Cuando se fundó la empresa, el padre de Esteban aportó el capital inicial. Las acciones quedaron depositadas en un fideicomiso. Mónica creyó que habían sido transferidas durante el acuerdo de la Torre Albor, pero la operación nunca se completó. ¿Qué porcentaje? El 34%. Lucía se quedó inmóvil. Vega Arquitectura estaba preparando una fusión con el Grupo Salcedo. Sin aquellas acciones, la operación no podía aprobarse. ¿Papá lo sabe? Siempre lo supo. ¿Por qué nunca las utilizó? Porque no quería volver a entrar en una guerra de poder. Hace 6 meses me dio instrucciones nuevas. Elena extrajo un sobre. Si la fusión seguía adelante, yo debía transferir las acciones a una fundación para trabajadores lesionados en obras y para jóvenes estudiantes sin recursos. Lucía miró el sobre. Ni siquiera pensaba quedarse con el dinero. Su padre ya decidió hace mucho tiempo qué clase de hombre quería ser.
La rueda de prensa se celebró un mes después. El mismo salón del Hotel Imperial volvió a llenarse de periodistas. Mónica creyó hasta el último momento que Lucía anunciaría la fusión con el Grupo Salcedo y trataría el incidente de la gala como un problema privado. César Salcedo ocupó un asiento en la primera fila. Adrián estaba a su lado. Esteban no quería asistir. No necesito una reparación pública, le dijo a Lucía. Yo sí necesito hacerme responsable públicamente. Eso puede convertirse en otro espectáculo. Entonces procuraré que no lo sea. Esteban aceptó sentarse al fondo. Llevaba la misma chaqueta de la gala anterior. Esta vez Lucía le había cosido el botón. Cuando subió al escenario, no llevaba traje blanco ni premio. Vestía de manera sencilla y sostenía varias hojas. Las cámaras comenzaron a grabar. Hace un mes, en este mismo salón, recibí un reconocimiento profesional, comenzó. Aquella noche hablé de integridad, valentía y mérito. Minutos antes había humillado públicamente a mi padre. El salón quedó en silencio. Lo llamé la vergüenza de mi familia. Lo hice basándome en una historia que jamás me había detenido a investigar. Pero no estoy aquí para decir que fui engañada y presentarme como una víctima. Tenía 28 años. Elegí no preguntar. Elegí juzgar a un hombre por su ropa, su silencio y su falta de prestigio. Mónica permanecía rígida. César miró a sus abogados. Mi padre, Esteban Llorente, fue autor de muchos de los proyectos sobre los que se construyó la reputación de Vega Arquitectura. Su nombre fue retirado de ellos. También asumió la responsabilidad por irregularidades en la Torre Albor que no había cometido solo y que se originaron en decisiones tomadas por Mónica Vega y César Salcedo. Un murmullo atravesó la sala. Lucía, dijo Mónica desde la primera fila, no hagas esto. Lucía no la miró. Las pruebas han sido entregadas a las autoridades y al colegio profesional. No anticiparé conclusiones legales. Pero sí anunciaré decisiones que me corresponden. Colocó el premio sobre el atril. Devuelvo este reconocimiento. No porque no haya trabajado, sino porque aceptarlo sin reconocer el origen de varios proyectos sería continuar la misma mentira. Después anunció la cancelación de la fusión con el Grupo Salcedo. Las acciones de Esteban serían transferidas a la fundación. Parte de los beneficios futuros de los proyectos originales se destinaría a compensar a los trabajadores afectados y a becas de arquitectura. Mónica se levantó. Vas a destruir todo lo que levantamos. Lucía la miró por primera vez. No, mamá. Estoy intentando impedir que sigamos construyendo sobre alguien enterrado. César abandonó el salón rodeado por sus abogados. Adrián lo siguió. Mónica permaneció de pie, sola entre las cámaras. Todo lo hice por ti, repitió. Lucía sostuvo su mirada. Entonces aprende algo que papá entendió demasiado tarde: amar a alguien no convierte en correctas todas las cosas que haces en su nombre. No hubo aplausos. Y Lucía agradeció que no los hubiera. Aquello no era una victoria. Era una confesión. Bajó del escenario y caminó hasta el fondo. Esteban se puso de pie. Durante un segundo, Lucía temió que se marchara. Pero él permaneció allí. No dije que fueras inocente, susurró ella. Hiciste bien. Tampoco pedí que me perdonaran. Hiciste mejor. Lucía respiró. ¿Estás enfadado? Mucho. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Gracias por decírmelo. Esteban extendió la mano. Lucía la tomó. No se abrazaron frente a las cámaras. No necesitaban convertir la reconciliación en una imagen perfecta. Salieron juntos, caminando despacio.
Las consecuencias no llegaron de inmediato. Las verdades antiguas rara vez producen justicia rápida. La investigación sobre la Torre Albor se prolongó durante meses. Algunos delitos habían prescrito, pero las falsificaciones, los acuerdos ocultos y las irregularidades financieras provocaron sanciones, demandas civiles y la salida de Mónica de la dirección de la empresa. César Salcedo perdió la fusión y varios contratos. Adrián intentó contactar con Lucía en repetidas ocasiones. Ella nunca respondió. Mónica pasó mucho tiempo culpando a todos. A Esteban por guardar pruebas. A Lucía por hacerlas públicas. A César por haberla presionado. Solo mucho después comenzó a pronunciar frases que contenían la palabra yo. Lucía no la expulsó para siempre de su vida, pero dejó de protegerla de las consecuencias. Perdonar no significa fingir que no ocurrió, le dijo durante una de sus últimas conversaciones. Y ser tu hija no me obliga a ayudarte a mentir. Mónica lloró. Quizá por primera vez no consiguió que sus lágrimas cambiaran una decisión. Esteban se recuperó lentamente. No regresó a la arquitectura corporativa. Utilizó un antiguo almacén de la fundación para abrir un taller comunitario. Allí enseñaba dibujo, carpintería y diseño a jóvenes que no podían pagar estudios privados. Sobre la puerta colocó un letrero sencillo. La ventana del este. Lucía entendió el nombre cuando lo vio. Era la ventana de aquella casa que nunca construyeron. Cada sábado iba al taller. Al principio, Esteban no le asignaba tareas importantes. Le pedía ordenar herramientas, lijar tablas o preparar café. Lucía, que había dirigido proyectos internacionales, obedecía sin protestar. La confianza regresó de la misma manera en que se construye un edificio sólido. No con discursos. Con pequeñas acciones repetidas. Una tarde, mientras reparaban una mesa, Lucía encontró a su padre observándola. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Sostienes el lápiz como yo? Ella sonrió. Pensaba que lo sostenía como mamá. También aprendiste mucho de ella. Lucía bajó la vista. ¿Todavía la quieres? Esteban tardó en responder. Quiero a la persona que fue. Y lamento a la persona que decidió ser. Ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Yo todavía no sé qué siento. No tienes que saberlo hoy. Trabajaron en silencio. Después Lucía sacó del bolso el último paquete de la carta. Falta una página. Esteban levantó una ceja. ¿Cómo lo sabes? La última termina la noche del premio. Ha seguido viviendo desde entonces. Él dejó la herramienta. Pensé que la carta había terminado. Tú me prometiste escribir mientras vivieras. Esteban sonrió. Tenías unas horas cuando hice esa promesa. No imaginé que fueras a exigir su cumplimiento. Lucía colocó una hoja en blanco frente a él. Escribe. ¿Ahora? Ahora. Esteban tomó el lápiz. Permaneció pensando durante varios segundos. Después escribió una fecha y comenzó. Querida Lucía. Hoy trabajamos juntos junto a una ventana orientada al este. Durante muchos años creí que mi mayor acto de amor había sido sacrificar mi nombre por ti. Me equivocaba. El amor más difícil no fue perder cosas. Fue permitirte regresar sin obligarte a arrastrarte. Fue aceptar que me habías herido y, aún así, dejar una puerta abierta. También he aprendido que el silencio no siempre es noble. A veces es una habitación donde las mentiras crecen sin ventanas. Por eso ya no quiero que nuestra historia esté hecha de cosas que uno sabe y el otro imagina. Hoy me preguntaste qué falta en la carta. Falta todo lo que aún no hemos vivido. Esteban dejó el lápiz. Lucía leyó las palabras.
¿Puedo añadir algo? Él le entregó la hoja. Por primera vez, la carta fue escrita por los dos. Lucía añadió: Querido papá, no puedo deshacer la noche en que te llamé vergüenza. Pero ahora conozco la diferencia entre heredar una historia y buscar la verdad. No quiero admirarte como a un héroe perfecto. Quiero conocerte como al hombre que fuiste, bueno, asustado, equivocado, valiente y presente. No puedo devolverte los años en los que miré hacia otro lado. Puedo darte los que vienen. Esteban leyó en silencio. Luego dobló la hoja y la guardó con las demás. ¿Dónde pondremos la carta?, preguntó Lucía. Él señaló un pequeño armario de madera. Ahí estará segura. Lucía sacó la llave de latón. Esta vez quiero tener una copia. Me parece justo. Cerraron juntos el armario. Afuera, varios jóvenes llegaban para la clase de la tarde. El taller comenzó a llenarse de voces, herramientas y risas. Esteban abrió las ventanas. La luz del sol entró desde el este y cubrió las mesas. Lucía lo observó caminar entre sus alumnos. Ya no vio el traje gastado, la licencia perdida ni el hombre que había abandonado solo el salón de un hotel. Vio al padre que había sostenido su mano junto a una incubadora. Al hombre que cosió estrellas en un vestido. Al arquitecto cuyo nombre había sobrevivido en líneas que otros intentaron borrar. Y comprendió algo que ningún premio le había enseñado. La dignidad no dependía de que el mundo pronunciara tu nombre. A veces vivía en lo que hacías cuando nadie estaba mirando. Esteban volvió la cabeza. ¿Vienes? ¿Pequeña? Lucía sintió que la palabra le atravesaba el pecho. Pero esta vez no la rechazó. Sí, papá. Caminó hacia él. Y mientras la tarde llenaba de luz aquel lugar, la carta quedó guardada detrás de una puerta pequeña, no como una deuda ni como una prueba de sacrificio, sino como el testimonio de dos personas que habían aprendido que la verdad podía llegar tarde y aún así abrir una nueva vida. Porque algunas familias no se salvan regresando a lo que fueron. Se salvan cuando tienen el valor de dejar de mentirse y comienzan, por fin, a conocerse.